Viene un juez de la nación. Ojo. Viene aquí el señor Gustavo Brusone, que nació en 1958 en Quilmes, se recibió de abogado en la UBA en 1984, es profesor adjunto de Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA, es juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, colecciona arte contemporáneo desde comienzos de los 90 del siglo pasado. O sea, colecciona arte desde comienzos de los 90, pero del siglo pasado. No es que colecciona arte desde el siglo pasado, porque nació en el 58. Centrando su atención en la generación del Rojas y en las derivas que tuvo hasta el presente. En 1995 comienza a registrar videos de las exposiciones, clínicas, talleres y actividades sociales de la escena artística. En 1998 colabora con el artista Roberto Jacobi en la puesta en marcha del proyecto Bola de Nieve y en el 2000 funda la revista fundamental Ramona. Parte de su colección ha sido expuesta en diversos museos del país y el extranjero. En 2015, 6 de sus obras pasaron a formar parte de la colección permanente del Museo Nacional de Bellas Artes y recibimos en el escenario a Gustavo Brusone, quien nos va a contar cómo es convivir con arte. Gracias, Bimbo, por la presentación. Buenas noches. Yo les quería contar lo que me pasó en estos últimos 25 años. Y en estos últimos 25 años, aparte de haber desarrollado mi carrera profesional como abogado, como juez, como profesor universitario, un determinado día me pasó algo, me regalaron algo que fue la indicación de que en mi país, en la República Argentina, había artistas que hacían arte contemporáneo. Yo era un ignorante respecto de eso. Y de pronto me dijeron que allí había una historia interesante a seguir. Era como que me mostraran un colectivo al que me podía subir y que me iba a llevar a lugares fantásticos, y así me pasó. Fue hace 25 años que todos los logros que yo puedo haber tenido en mi carrera profesional no se pueden comparar con todas las satisfacciones y con todas las cosas que a mí me pasaron al haberme vinculado a esa actividad cultural que tiene que ver con lo que hacen los artistas en la República Argentina. Tengo una pequeña guía porque tengo muchas cosas para hablar y no me quiero olvidar. Están viendo mi casa, y estas son fotos de mi casa. Esta es mi casa, es un departamento acá en la ciudad de Buenos Aires, y se fue llenando de cosas paulatinamente, se fue colonizando la casa muy de a poco. Todo esto no es decoración, y en esto quiero ser claro. Es decir, yo generalmente cuando hablo de coleccionar o me preguntan respecto de cuadros, yo suelo decir que todos tenemos que tener originales en casa, así sean los dibujos que pintan los chicos, que tenemos, nuestros hijos, o cualquier cosa, pero tenemos que tratar de convivir con eso. Y aparte de eso, nos podemos estar perdiendo una historia muy interesante que hay en este momento, y que es la historia de lo que está ocurriendo en el arte argentino, en esa manifestación tan importante de la cultura que es el arte. A mí un día me invitaron a ingresar a una galería, en el año era comienzos de los 90, entré a una galería, compré un cuadro, pude comprar un cuadro, con el tiempo me di cuenta que era una obra importante la que iba a comprar, una tinta china de Alberto Greco, y al poco tiempo lo que me pasó fue que encontré mucho tiempo ocioso por temas laborales, y de pronto me encontré en un taller y empecé a conocer gente a partir de ese momento y a multiplicar afectos y a multiplicar sensaciones a partir de un determinado momento. Y de eso nunca más me bajé. Y seguí, y es hasta el día de hoy que sigo reuniendo objetos y que convivo con todo eso. Ojalá en Argentina se modificaran algún tipo de costumbres, como por ejemplo cuando se hace una lista de regalos para un casamiento, que se ponen una serie de cosas. Hoy ni siquiera, por ejemplo, muchas veces cuando se juntan dos que se quieren ir a vivir, ya tienen los dos lavarropas, ya tienen los dos heladeras, ya tienen todo. Ni siquiera les podemos llegar a regalar en una lista de regalos, no sé, la olla del fondue y ese tipo de cosas cuando se casan. Y no habría mejor idea que en las listas o en lo que uno quiere hacer que regalar cuadros o regalar obras de arte. Imagínense lo bien que quedarían si de Poli Marianela le regalan un Caradagian, como el que nos mostraron hace un rato, o una obra de los Trimarchi. Es decir, permanentemente uno lo que está encontrando son objetos, a mí me pasó, que quiere conservar. Es decir, tener cuadros es una cosa. Ahora, en un determinado momento, esta pasión, yo la llamo, por tener algo, empieza a tener una suerte de guión. Yo lo llamaría una especie de Aleph, a partir del cual vemos todo y la vida cambia. Porque en el momento que uno empieza a coleccionar con una idea y quiere conservar una porción
de la cultura que representa esa manifestación de la cultura, lo empieza a conservar y a partir de ahí la vida cambia. Hay coleccionistas que han comprado estacionamientos y una casa enfrente para poder tener sus obras. Hay coleccionistas que tienen tantos cuadros que cuando los mueven tienen que moverlos a veces para poder tocar las llaves de luz por la cantidad de cosas que tienen. Yo todavía no llegué a ese punto, pero mi casa está bastante llena de cosas, ¿no? Este es un baño. Fueron demasiadas las sensaciones que yo he tenido durante todos estos años y el logro más importante que tuve fue darme cuenta un día que yo era coleccionista, porque cuando empecé a reunir objetos de arte yo no lo sabía, sino que un día a un amigo me contaron que le habían comprado una obra a un coleccionista. Me lo contó alguien, lo llamé para felicitarlo y me dijo, el coleccionista sos vos. Poco tiempo después me invitaron a mostrar lo que era mi colección, ya en 1999, en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Y yo diría que ese día me recibí de coleccionista con la primera muestra de mi colección. La colección se mostró en otras partes del mundo, obras de mi colección están en otras partes del mundo en este momento también. Y nada, este es el cuarto de mi hijo Manuel. Yo quería contar, hoy pensaba, puedo hablar mucho y generalmente hablo mucho cuando me preguntan cuando estoy en mi casa. Hoy me acordaba de esta obra. Esta obra, así son muchas de las obras que tengo en casa, esta obra es un Benito Laren. Este Benito Laren lo tengo desde más o menos el 98 o algo así. Y este Benito Laren fue el que acompañó a Manuel cuando fue a rendir sus exámenes en el año 2003 para ingresar al Nacional Buenos Aires. Lo tenía como fetiche. Es decir, todos convivimos de alguna manera en casa con obras de arte y tenemos objetos de arte. Y yo quise traer esta obra, como recién Lolo trajo la guitarra, yo también tengo fetiches y esta obrita es un poco un fetiche. Un fetiche como lo es todo el conjunto de cosas en la colección. Ese es un Gummiermeyer, esa es una pared de casa muy linda que quiero mucho, este es mi dormitorio, ¿no? Está despojado, ¿no? Cuando uno entra a mi casa, mirás y decís, lo que lleva a veces a que uno tenga complicaciones cuando empieza a convivir con otra persona, porque claro, las fotos de tu madre y de tu abuela no las vamos a poder poner, sino que uno se tiene que ir acostumbrando a eso, pero es un poco moldear la vida. Y así como acá estoy, y en la última foto, lo que van a ver es un buen consejo, que es una obra que me regaló una vez un artista, que es una tarjeta, que se llama Leonardo Kestelman, y que no tengo obras de él todavía, pero creo que en algún momento quizá tenga obras de Leonardo, pero que es una buena indicación para lo que puede llegar a ser vivir mejor o tratar de vivir bien. Nada más y gracias.